Mi nombre es Rosy Janine, tengo 52 años, soy pedagoga, teóloga y actualmente soy artista plástica. Siempre fui una persona indignada. Mi espíritu siempre fue indignado. Incluso antes de pertenecer a la Iglesia Universal, ya tenía esa indignación en mi interior. Una indignación en contra de la situación en la que vivía, porque siempre había sido una persona que ganaba bien. Trabajé en multinacionales, trabajé en varias empresas prestigiosas, pero no tenía dinero. Nunca tenía dinero, para nada. Sucedían cosas que no me dejaban en paz. No teníamos paz. Yo era de otra denominación, e incluso, entregando mi diezmo, mi vida no avanzaba. Allí no aprendí a usar la razón, sino que usábamos mucho el sentimiento. Había mucho sentimentalismo y mis sentimientos siempre me vencían. Toda la vida había sido esclava, víctima de los sentimientos. Yo me preguntaba varias cosas, pero siempre fuera de la religión. Yo tenía una religión, era muy religiosa y por eso no cuestionaba a mi religión ni a Dios. Nosotros vivíamos de esa manera sin cuestionamientos. El cuestionamiento que yo tenía en mi indignación estaban en mi interior, pero no expresaba eso porque pensaba que era pecado que cuestionara a Dios. Llegué a la iglesia a través del programa Habla que te escucho. Tenía insomnio. No podía dormir debido a tantos problemas en mi mente. Y en mi cabeza había un torbellino de cosas. Las palabras que más decía yo era me voy a volver loca. Y aparentemente, mirando hacia mi vida, no tenía ningún problema. Tenía a mi esposo, tenía a mi hijo, tenía mi casa, un buen empleo. Pero en mi mente, en mi interior, había ese tumulto, esa falta de paz. Había una voz que hablaba en mi mente cuando era una empleada que viajaba y manejaba el auto de la empresa. Había una voz muy clara que me decía, tírate debajo de ese camión, que no vas a sentir nada. Y todo se va a terminar. Y en ese programa el obispo decía, busque una universal hoy mismo. Y fue lo que hice. Ese mismo día me acerqué a la Iglesia Universal. Pero observé al pastor que hablaba y me pareció un absurdo. Pensé, gente, ¿qué es esto? Este hombre está pecando, está diciendo cada cosa, que Dios tiene la obligación de bendecir a quien fuera fiel. Yo fui a la reunión, a la primera reunión. No recuerdo si fue a las 7 o a las 8 de la mañana. Lo que sé es que regresé a las 3 de la tarde y después volví a las 7 de la tarde porque no creía lo que estaba escuchando. Él decía que Dios tenía la obligación de bendecir a las que fueran fieles, que Dios estaba obligado. Él enfatizó mucho eso, que Dios estaba obligado y me pareció un absurdo. ¿Cómo puede ser que Dios esté obligado? Y él dijo así, pero es la palabra de Dios, no fui yo quien prometió, fue Dios el que prometió. Está escrito aquí en la palabra, y si Él prometió, debe cumplir. En la oración, él exigía eso a Dios, y eso me impactó. Pero dentro de lo que él decía, escuché, por ejemplo, lo que me estaba pasando, el deseo que tenía de suicidarme. Yo fui escuchando eso y el pastor decía, su vida tiene solución. Para usted hay una salida, su vida puede cambiar, su vida va a cambiar. Y yo comencé a querer probar eso. Quise hacer una prueba con Dios porque Él llamaba todo el tiempo para que hiciéramos una prueba con Dios. Si usted cree, si cree en la palabra de Dios, en lo que está escrito, venga y haga esa prueba con Dios. Y yo fui e hice esa prueba con Dios. Y comencé a comprender lo que era el diezmo. Que el diezmo no era simplemente un valor monetario que se colocaba allí,
que el diezmo era mi fidelidad hacia Dios, que eran las primicias. Yo no sabía eso. Lo que sabía era que yo podía separar el diezmo como quisiera y que lo colocaba allí. Por lo tanto, lo hacía como si fuese una obligación para ser miembro de la iglesia y no por fidelidad. Y no por fidelidad, por devoción a Dios, nada de eso. Entendí que lo que colocaba en el altar también era mi vida. El momento en el que podemos materializar nuestra fe es en la entrega, allí, delante del altar. Entonces comenzamos los dos, mi esposo y yo, a obedecer, a hacer todo conforme a lo que se decía, a lo que se proponía allí, nosotros lo acatábamos. Recuerdo que cuando realmente comencé a obedecer de la manera que se enseñaba, entregué alrededor de $60 de mi primer diezmo cuando comencé a obedecer realmente. Cuando determinamos que seríamos fieles y comenzamos a hacer las cosas bien delante del altar, pasamos por una situación muy difícil. Una rama de un árbol cayó encima de mi auto. Aplastó todo el techo del auto y perdí mi empleo. Fui despedida. Me despidieron. Y tras ese recuerdo que llegué a la iglesia con una sonrisa hasta aquí, porque ni eso me estremeció y le dije al pastor, pastor, me despidieron. Y él me miró y me dijo, usted es la primera persona en mi vida que veo que fue despedida y está con esa sonrisa. Y le dije, porque confío en Dios. A partir de mi fidelidad hacia Dios, algo sucedió primero en mi interior. La paz interior. El cambio de pensamientos al escuchar la palabra de Dios y al serle fiel, mis pensamientos cambiaron totalmente. Abrí mi empresa. Nuestro local es una bendición. Es un local que provino de la fidelidad del altar hacia nosotros. Es un local de celulares, de servicio técnico. Incluso estamos viendo otro lugar para abrir otro negocio. En un año con nuestra empresa abierta, alcanzamos lo que no habíamos logrado de una vida entera. Conquistamos nuestra casa, conquistamos un auto actual, la paz interior que no se compra en ningún lado, y también fui curada de todas las enfermedades que tenía. Tenía sinusitis, tendinitis, bursitis, gastritis, y de todas esas enfermedades fui curada. Hoy también trabajo en mi casa. Mi esposo trabaja en el local y yo trabajo en mi casa. Soy artista plástica. Allí hago mis cuadros, mis lienzos. Nuestro patrimonio, que era, por ejemplo, solo nuestra casita allí en un barrio, hoy tenemos un patrimonio de más de $92,000. Y también nuestro diezmo hoy es alrededor de 10 veces más del que entregué por primera vez. Y le invito a usted que, así como yo, que aparentemente tiene una vida muy buena, muy agradable, pero que no tiene paz y nada le sale bien, que sus negocios no prosperan, que no logra levantarse del suelo, lo invito a usted a que haga este desafío, a que obedezca esta palabra y Dios va a cambiar su vida, así como también cambió la mía.